Bueno, muchas gracias, Celio. Buenas tardes a todos. Yo les voy a platicar así brevemente, 3 horas y media, 4, para que no nos vayamos a comer sobre los temas de investigación bueno, que me interesan y en general que nos interesan como grupo. Les voy a hablar un poquito, una pequeña introducción, hablar programación genética, cruz, aplicaciones y conclusiones. Pero no, este, empezando por cuáles son mis intereses de investigación. Mis intereses son básicamente los del grupo, y dentro de los del grupo ya los particulares es computación evolutiva, dentro de computación evolutiva, programación genética, y ahorita por el centro donde estoy trabajando, estoy enfocado al problema de aprendizaje supervisado, en particular clasificación y regresión. Eh, bueno, en clasificación, me voy a enfocar solamente a clasificación en esta plática, que es realmente lo que tenemos más trabajo. En clasificación lo que me interesa son problemas que tienes muchos ejemplos, sí, o 10.000, 100.000, muchos ejemplos, y que están en muy altas dimensiones. Un ejemplo de esos es categorización de texto, que es lo que hemos estado hablando, análisis de sentimiento, y el PAN, que es perfilado de usuarios, ¿no? Entonces, eso es como la parte particular de mis intereses de investigación. Empezamos con la primera parte, que es cómputo evolutivo. Me imagino que todos están más o menos familiarizados con lo que son algoritmos evolutivos, algoritmos genéticos, que son métodos de optimización que se utilizan cuando no tienes métodos formales para resolver el problema en particular, ¿no? Entonces, dentro de estos algoritmos evolutivos, se encuentra, bueno, todos estos están englobados están inspirados por la evolución de Darwin, ¿no? Genera soluciones, a las cuales las soluciones pues, son individuos en una población. Esos individuos generan nuevos hijos, digamos, pues los cruzas, tienen hijitos, y esos nuevos hijitos pasa lo que uno espera, ¿no? Que los hijos sean mejores que los padres, ¿no? Y entonces resuelvan el problema mejor. Y así sucesivamente por generaciones, se mueren unos, los viejos y malos, y bueno, y ya, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo esto está programación genética. Programación genética es diferente a los algoritmos evolutivos simplemente porque tiene una representación variable. El pseudocódigo de un algoritmo evolutivo pues es súper simple, ¿no? 13 líneas se acabaron. Entonces, básicamente lo único, aquí hay muchas vertientes, ¿no? ¿Qué haces con los hijos? Esto es lo más simple, ¿no? Generas individuos al azar, seleccionas 2 individuos o K individuos dependiendo del tipo de operación. Imagínense si son K individuos para generar un hijo, ¿qué quiere decir? ¿No? Pues que tienes 3 padres para generar un hijo, ¿no? En la naturaleza es medio raro, ¿no? Bueno, generas K individuos, ¿eh? En general, esperemos que sean 2 para que todo esté normal y no me vayan a correr. Pues seguramente me están grabando y luego me corren por esto. Ya no estoy en otro lado. Entonces generas un hijo, seleccionas 2 padres, esos 2 padres seleccionan un hijo y ese hijo se inserta en la población. A ese tipo de algoritmo se le llama de estado estable, y lo que hace es que el código queda muy compacto, es lo que están viendo ahí. El único problema, entre comillas, es que pues en la siguiente proceso de seleccionar padres, el hijo puede ser seleccionado y entonces podrías cruzar a un hijo con un padre y eso ya está medio, literalmente no es legal, ¿no? Entonces, al final de todos estos, al final de todo esto, pues te quedas con el mejor, ¿no? Que es aquí, ¿no? Buscas quién es el mejor y ya. Ese es el individuo que resuelve tu problema. Si se fijan, es un pseudocódigo muy simple, y en líneas de programación pues son 10, ¿no? Entonces, programación genética tiene una estructura. Los algoritmos genéticos tradicionales pues, es una estructura fija. Programación genética tiene una estructura de árbol, ¿no? La idea es que tú puedas representar funciones en estos árboles, ¿no? Y aquí pues, estamos representando unas funciones, ¿no? Aquí es la división por X, ¿no? Entonces, primero este es 1 y luego esto nada más te quedas X, pues, pero en programación genética no haces resuelves cosas de manera simbólica, sino
numérica, ¿no? Entonces ahí, aunque sea X, lo evaluaste, ¿no? Y bueno, esta es otra expresión, ¿no? La suma de X más esto, más la multiplicación de esto por esto, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes lo que quieren es, todos estamos familiarizados con una regresión simbólica tradicional, una regresión, resolver un problema con mínimos cuadrados, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que tienen una serie de puntos, quieren resolver esa serie de puntos mediante encontrando los coeficientes a una ecuación. Ahora imagínense que no saben cuál es la ecuación, entonces aquí es donde entra programación genética que al mismo tiempo que te está optimizando el coeficiente, te está encontrando la función que genera esos puntos, ¿no? Lo hace de esta manera, generas padres al azar con estas estructuras, y bueno, la idea es que tú logres generar a partir de estos dos padres un hijo, ¿no? Entonces, lo que haces de manera tradicional es seleccionas un punto al azar que está marcado aquí y marcado acá, y lo único que haces es los juntas, ¿no? O sea, este cachito del árbol lo tiras y este cachito lo pegas, ¿no? Bueno, hay que ver dónde está. ¿Cuál es el que pegas? Este es el que pegas aquí y este es el que está acá, ¿no? ¿Se fijan? Y esa es la cruza tradicional donde pues este es el hijo que te queda, ¿no? Dentro de programación genética, si se fijan, son operaciones bien simples. Esto se evoluciona y en algún momento resuelve el problema que tú estás interesado. Hay un auge en programación genética que es el generar operadores semánticos. Operadores semánticos son operadores que tú estás viendo, sabes cuál es, no sabes cuál es la solución, si no, no tienes problema, pero lo que sí sabes es que tienes una función de fitness y entonces tú cuando generas un hijo como el de acá, lo único que estás viendo son estos arbolitos, ¿no? Entonces, cuando generas el hijo no sabe si es bueno o es malo, porque lo único que viste es su sintaxis, ¿no? Entonces, la idea de la cruza semántica o la idea de generar operadores semánticos es que sepas que tu hijo es bueno, o sea, tratar de que tu hijo sea bueno antes de evaluarlo, ¿no? Todo te cuesta, ¿no? Entonces, dentro de estos operadores, bueno, ha habido varias propuestas de operadores, algunas de nosotros, otras de otros investigadores, pero la que particularmente a mí me gusta mucho, y no es la mía, es la de operadores geométricos semánticos, y vas a ver que es una idea muy simple. Lástima, pues no es la mía, ¿verdad? En esa de operadores semánticos geométricos es una idea súper simple. Si se acuerdan, espero que tengan memoria fotográfica, este arbolito era el padre 1 que habíamos visto en la figura hace 2, y este es el padre 2. Y entonces el hijo es la unión de estos padres con esta estructura. Y ya está, es una constante, esta es otra constante. Y ese es el hijo. Y entonces cada hijo lo vas a unir de esta misma manera, ¿no? ¿Se fijan? Eso, van a decir, ay, bueno, tanto relajo para eso. Bueno, eso, lo único que hace es que va generando árboles más grandes cada vez, pero tiene propiedades muy interesantes. Bueno, tienen propiedades muy interesantes que para poderlas explicar tengo que empezar a introducir un poquito más lo que es operadores semánticos. Todos conocemos que cuando estamos optimizando, bueno, pues tenemos un espacio de búsqueda, numeritos acá, y si estamos optimizando, queremos encontrar el pico más alto, ¿no? Eso es lo que estamos optimizando de manera general en cualquier problema de optimización. Y aprendizaje supervisado no es otra cosa más que un problema de optimización, ¿no? Entonces, si es algoritmos genéticos, bueno, pues esta sería una variable, esta sería otra variable, y pues esta sería la función de aptitud de eso que estás optimizando, ¿no? Y hay métodos para resolver eso, ¿no? En aprendizaje supervisado hay una cosa muy particular. La cosa muy particular es que el óptimo, ustedes sí saben cuál es. Digamos que este es el óptimo. El problema es que no saben quién lo genera. O sea, saben que el óptimo, bueno, vamos a hablar de minimización. Saben que el óptimo es el 0, ¿no? O sea, yo ya aprendí todo. Ese es el óptimo. El problema es que no sé cuál es la función que aprende todo, ¿no? Entonces, bueno, este es el punto óptimo, ¿no? Entonces, cualquier otro punto del espacio lo medimos qué tan distante está de este punto. Esta es una solución, esta es otra solución, y esta es otra solución, y la aptitud de solamente es la distancia que hay de aquí a aquí.
la amplitud de este es su distancia, ¿no? Entonces, eso tiene características muy importantes. Una por ejemplo, es que esta estructura aplica, todos estamos, bueno, en optimización tradicional o en optimización general están los teoremas de los no free lunch theorems, ¿no? De que no hay ningún algoritmo que le va a ganar a todos los demás, ¿no? Entonces, que siempre va a haber alguno. Bueno, esta representación en particular rompe el esquema de los no free lunch theorems. Eso quiere decir que, no quiere decir que lo que voy a hablar en esta presentación es lo mejor y ya está probado, ¿no? Quiere decir que por lo menos los no free lunch theorems, tal como los probaron, no aplican, ¿no? Eso es lo único que quiere decir. Entonces existe la ventana de oportunidad de encontrar el mejor algoritmo, pero bueno, existe esa ventana. Ok. Bueno, regresando a la cruza geométrica, que les había explicado, nada más poniéndola usando paréntesis, algo muy similar a lo que hace Lisp. Todos hemos programado en Lisp, entonces, bueno, esto debe estar totalmente tradicional. Este arbolito es el mismo que habíamos visto antes, y no importa el arbolito, ¿no? Entonces, lo geométrico, aunque tiene una visualización, no es por eso que se llama geométrico, es por otra cosa, pero tiene una visualización bonita. Miren, resulta que nosotros sabemos en cualquier problema de aprendizaje dónde está el óptimo, ¿no? Entonces vamos a suponer que este es el óptimo que estamos buscando. Y vamos a suponer que este es un padre, este es otro padre, y entonces el operador geométrico semántico que propuso Moraglio hace que el hijo esté en la línea recta que une a estos dos padres. O sea, el hijo podría estar aquí, o podría estar aquí, o podría estar aquí, ¿no? Y así es como va buscando. O sea, siempre se traza una línea recta, se escoge un punto en medio, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Eso qué representa? ¿Eso qué representa? Bueno, eso representa que tu hijo está garantizado a que no sea peor que el peor de los padres. Términos más tradicionales es, te buscas una pareja y van a tener un hijo. Entonces te tienes que buscar una pareja que bueno, si tú eres muy, si te tienes que buscar una pareja, no importa, pues generalmente vas a buscar una pareja que es más lista que tú. Entonces, ya sabes que tu hijo va a ser igual de bruto que tú. O sea, ya, ahí sí ni para dónde hacerte, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo este operador. Pero, si se fijan, geométricamente esto dices, ay Dios, ¿y por qué pusieron la línea recta? Bueno, porque era un trabajo teórico y al que lo propuso le gustó, ¿no? Por la teoría que estaba proponiendo en ese momento. No existe ninguna razón real más que la teoría que él estaba proponiendo, ¿no? Pero, pues la línea es como muy restrictiva, ¿no? O sea, ¿por qué aquí? O sea, tienes todo el espacio, ¿por qué escogiste ese? Pues, entonces, trivialmente dices, bueno, vamos a cambiar un poquito la forma. Este es el mismo arbolito y cambiamos, ¿no? Pusimos alfa y pusimos beta. Alfa y beta está dado por 1 menos alfa en el geométrico, y entonces pues es directo, ¿no? Decir, ay, pues ¿por qué no hacemos que alfa y beta sean libres los dos? O sea, no dependa uno del otro, ¿no? Y entonces si dices que no depende uno del otro, lo que pasa es que pues tu hijo, este es un papá, este es otro papá, este es el objetivo, entonces tu hijo es la proyección del objetivo en el plano generado por los hijos, ¿no? Y entonces quiere decir que es el mejor hijo que esos dos papás van a tener, ¿no? Entonces, eso de otra manera es, déjenme pensarle más, doctor, no sé contestar esa rápida. Entonces, regresando a mi ejemplo de los papás, pues ya no, te consigas una pareja, no importa qué pareja te consigas, el hijo va a ser tan listo, o sea, al menos tan listo como el más listo de los dos papás, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica en aprendizaje? Bueno, pues que va aprendiendo muy rápido, que siempre va a estar aprendiendo, ¿no? Y me fui para atrás. Bueno, esta es otra interpretación que hizo Eric sobre dónde están los hijos y los papás. Y bueno, en resumen de qué es la cruza
¿qué es una cruza geométrica? Que era lo que habíamos propuesto en este artículo, es, bueno, tienes un hijo, tienes un montón de coeficientes, aquí ya empezamos a hacer cosas que no son biológicamente comunes, que es, pues si tienes una suma, ¿por qué no tienes una sumatoria, ¿no? O sea, ¿por qué no tienes muchos papás en lugar de dos, ¿no? O sea, y bueno, si tienes otra función que no sea una suma y que no sabes dónde va la alfa, para suavizar, para resolver el problema de manera más simple, pues la sacas y la multiplicas, ¿no? Y por ejemplo, pues puedes meter otros mismos esquemas que van como Naive Bayes o como básicamente nada más Naive Bayes hasta el momento, ¿no? Entonces, con estas simples modificaciones de cómo generar hijos y cómo incorporarlos al algoritmo tradicional que hemos visto, y algunos detalles que no les voy a platicar, bueno, a esto le llamamos EBODA, que es un sistema de programación genética, y ahorita van a ver por qué lo de EBODA. La idea es súper simple, la idea es, tú empiezas con una población, recuerden, aquí todo es de población, tú empiezas con una población, imagínense una población de 5, lo rojo quiere decir que son entradas, y los otros colores que no sean rojo van a ser operaciones, ¿no? Entonces tú tienes una población de 5 elementos, todas entradas, y solamente este es el logaritmo de x1, ¿no? Esta es tu población inicial. Entonces, a partir de lo que les he venido platicando, es trivial ver que pues, si combinas algunas de esas cosas, te puede generar, este es el siguiente paso de la población, ¿no? Tienes todavía entradas, pero ya hay individuos que tienen más operaciones, ¿no? El máximo de x3 con x0, el máximo de x3 con x0, y creo que es un logaritmo, no alcanzo a ver. Y bueno, para verlo de manera general, pues sería así, ¿no? Esta sería tu primera generación y esta sería tu segunda generación. Y si se fijan, lo que está pasando es, este individuo lo genera uno, este es no sé si el primer hijo que generas, ¿no? Escoges x3, x0 y los juntas con una suma, ¿no? Y lo metes a la población, o sea, matas a x2 y lo pones en su lugar, ahí está. Y entonces en la siguiente vez que vas a generar un hijo, seleccionaste a y nada más le agregaste esta función, que es el logaritmo. ¿Y qué es lo que pasa? Matas a x1, que todavía estaba por ahí vivito, y lo pones ahí. Y así te vas. Y bueno, obviamente hay constantes asociadas, que es lo que les acabo de platicar. Así te vas por generación, por generación, por generación, hasta que encuentras una solución a tu problema. Otra vez, entradas son rojas y otras operaciones son de otro color, y la más azul es la salida de ese árbol. En realidad es un grafo, por eso le pusimos EBODA, Directed Acyclic Graphs. Y si lo ven en la literatura de programación genética, esto es un árbol, nada más. Es un árbol por cómo lo representa tradicionalmente la literatura, pero en realidad se puede implementar más eficientemente como un grafo, ¿no? Y entonces este es un ejemplo de un grafo evolucionado en un problema muy simple, que es el iris. Este es un grafo también evolucionado con EBODA, tomando en cuenta ahí otra restricción, que es ver un conjunto de validación. Se fijan, es mucho más simple que el anterior. De todos modos no se entiende, ¿no? Pero bueno, es mucho más simple, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué siempre sale el máximo del máximo? Luego a veces te encadena como 25 máximos, que pues, básicamente no dice nada, ¿no? Pero ese es otro problema. Bueno, hasta aquí, hasta el momento, les he platicado de la parte de computación evolutiva y de mi interés en generar, mediante programación genética, algoritmos de aprendizaje totalmente enfocados a clasificación, ¿no? Entonces, ¿esto dónde lo hemos estado aplicando? Les comenté que estamos muy interesados en los problemas que tienes muchas dimensiones y muchos ejemplos. Y esos, bueno, pues eso cae dentro de lo que podría ser categorización de texto, ¿no? Ustedes tienen, bueno, ya hemos hablado demasiado de eso. Tienes un texto y pertenece a una categoría, o bueno, puedes analizar, tienes secciones de un periódico, y bueno, problemas en los que nos hemos enfrentado es análisis de sentimiento y perfilado de usuarios, ¿no? Creo que bueno, creo que ninguno ha hecho este ejemplo, ¿no? Entonces, así, estoy deprimido, pues ya dices, es negativo, ¿no? Corazoncitos, no, pues es positivo. Utilizando la computadora es neutro, a menos de que le empieces a analizar mucho, ¿no? O puede ser hasta negativo.
estás utilizando la computadora, estás trabajando y eso no creo que sea positivo en ningún sentido. Y bueno, la idea aquí, el doctor Sabino nos podrá decir para qué sirve más, pero bueno, mercadotecnia, ya lo han platicado hasta las mismas. Este, Les iba a poner un ejemplo ahí en vivo, pero no tenemos red, entonces ya después lo ven, ¿no? Bueno, básicamente si ustedes dicen, buenos días Aguascalientes, sé que no estamos en Aguascalientes, pero cuando vi muchos alumnos dije, vamos a poner un ejemplo un poco más aterrizado. Y era lo único que tenía, buenos días Aguascalientes. Si no hubiera puesto otra cosa, ¿no? Entonces le preguntan a un servicio que tenemos por ahí y miren qué bueno, buenos días Aguascalientes y mi texto original dice, buenos días Chihuahua, viene de varias presentaciones entonces. Le preguntas ahí y bueno, te dice que es positivo y que tienes una certeza de que es positivo muy, 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 muy alta, ¿no? Si estuviéramos en vivo podríamos probar algunas cosas como para también entender. Mande. Me dijeron que no. A ver. ¿Es así? Permitir. Ah, sí tiene. Perdón. Bueno. Ok, esto es demasiado en vivo. Si falla, hay que... ¿Qué pasa? Si falla, pues no me echen la culpa. Vamos a poner buenos días y más. Y debería decir buenas tardes, ¿no? Ah, miren, tienen una certeza altísima, ¿no? Ahí está. Gracias a Dios salió positivo y que hay una buena historia de eso. Gracias a Dios salió positivo y pues no sé. Buenas tardes. No sé. ¿Algún ejemplo que quieran que ponga nomás pues para que... ¿Vale? ¿Estoy reprobado? Ahí, no sé dónde está el más, o sea que aguántenme. ¿Cómo se pone más? ¿Igual lo codifica? Reprobado. No está negativo, ¿no? Estoy reprobado, es negativo. Ya. ¿Algún otro? Ay, bueno, que salga neutro. Bueno. Lo bueno es que pusiste un ejemplo muy complicado, entonces, no la vi, perdón, Eric, qué bueno. Ah, sí, mira. Qué observador, sí, tiene muy poquita certeza, ¿no? Punto 13. Siendo uno el más positivo y menos uno el más negativo, ¿no? Pero escogiste un ejemplo muy complicado, entonces me siento muy tranquilo de que no haya dado lo que uno quiere. ¿Mande? Ese es un ejemplo muy tradicional de nosotros, cuando van a Aguascalientes y llega gente de Ciudad de México, y que está muy acostumbrada a la ciudad, entonces llega uno a Aguascalientes y ve tantas vacas, se deprimen. O sea, literalmente se deprime uno. Y, y como si lo da negativo, entonces lo usábamos todo el día, el de las vacas me deprimen. Si no pasaba esa prueba, ni lo usábamos. No, no, no. Sí. ¿Mande? Son buenas esas. Las vacas se me antojan. A ver. Se me antojan. Positivo, ¿eh? Está bien. Y, y bueno, Helio lo había mostrado. eh, eh, Al final, en toda la infraestructura tenemos, gracias a Eric y Sabino, que se han puesto de obsesivos, tenemos un montón de tweets recolectados durante, pues, desde diciembre del 2015, más o menos como el 15, 14 de diciembre,
Y entonces nos pusimos a hacer análisis de sentimientos sobre todos los tweets, separándolos por día y quitando algunas de las cosas que aquí el compañero ya había dicho, así y que Erika habían dicho, bueno, ¿qué pasa si llega un fulano y tuitea 10,000 veces al día, ¿no? Entonces, pues lo que él diga va a ser la ley, ¿no? Entonces, a esos no los sacamos, pero solo le sacamos el promedio, ¿no? Es el promedio de la positividad de cada usuario por día, y todo eso es el promedio de todos los usuarios que tuitearon ese día, ¿no? Y entonces salen cosas muy obvias como ve uno cosas muy obvias como, pues este es año nuevo, o sea, año nuevo es muy feliz, ve uno, pero como ahora sí estamos en vivo, no está el día de hoy, porque tuvimos un percance el otro día un percance, ¿no? Entonces, no está el día de hoy. Pero bueno, por ejemplo, pues aquí está lo que habían dicho. Ahí está Trump, ¿no? Lo que están viendo son las palabras positivas, ¿eh? Esta es la nube de palabras positivas y esta es la nube de palabras negativas que no se ve. No está... ¿Es al revés? Ah, no lo había leído. Es que da lo mismo, hablan igual de mal. Ve uno otras cosas, ¿no? ¿Cuándo jugó? Este es, por ejemplo, Año Nuevo, creo. Y bueno, podemos pasar, si se fijan, aquí está la página, ¿no? Eso está disponible, podemos pasar mucho rato viendo cositas. Lo de Trump es lo más interesante. El gasolinazo, los saqueos, ¿vale? ¿Perdón? ¿Sí? No. Eh, no, y lo estoy diciendo esto es, o sea, esta es una visualización como de lo que hacemos. O sea, lo teníamos ahí, lo pusimos, pero no lo analizamos después. O sea, esta herramienta es como una base que debería de sacar preguntas a gente más social, que analiza cosas sociales. O sea, nosotros, pues realmente la nube de palabras nomás era para facilitarnos la búsqueda y, ay, ¿qué pasó este día? Ah, ya ves una palabra y dices, ah, no, pues Trump, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, pues muchas palabras, pinche, sí, perdón, perdón mi francés, pinche ocurre en todos lados, ¿no? Entonces, pues no te dice nada, ¿no? O sea, por ejemplo, ese día, porque es bueno, sabrá Dios. Entonces, nada más es una herramienta para que más personas de áreas sociales pregunten cosas y ya se les pueda dar la información adecuada. Pero sí, esa tendencia que se ve está ahí, no, ni idea qué sea. Pero muy observador. Entonces, realmente, lo que a nosotros nos interesa es, bueno, lo que nos interesa es generar los algoritmos que aprenden, lo aplicamos en texto, bueno, tiene bonitas aplicaciones y aparte se entiende y y se ve cuando uno se equivoca, ¿no? O sea, qué bonito Aguascalientes si saliera negativo, pues ya sabes que algo estás haciendo mal, ¿no? En mi caso particular, yo les he estado hablando de clasificación. Entonces, lo que me interesa es, pues, cómo hacemos un algoritmo de clasificación que le gane a los algoritmos tradicionales o a los algoritmos que están en el estado del arte, ¿no? Es por un lado. Y por otro lado es, ¿cómo hacemos un algoritmo de clasificación que tome ventaja de conocimiento extra para lograr ganar alguna competencia, para lograr tener un mejor desempeño, ¿no? Bueno, ya les ha platicado Eric, Helio, que trabajamos en el Cemeval. Bueno, en el Cemeval con grafiquitas les voy a explicar un poquito más. En el Cemeval participamos aquí, ¿no? Este es en el árabe, ¿no? Aquí quedamos como Ingeotec y lo que pasó ahí fue, tomamos un enfoque, le metimos conocimiento extra. Ese conocimiento extra, como se mete, es
tienes una máquina de soporte vectorial y tienes, con el conocimiento extra, tienes otras máquinas de soporte vectorial, todas esas se juntan y se hace un consenso, entre comillas. El consenso lo hace EBODAG, que es EBODAG es el que hace el consenso y ese es el que hace la votación final, ¿no? Básicamente lo que está haciendo EBODAG es le pregunta a todos, hace alguna función irreconocible, como vieron, las gráficas salen muy complejas, y da la votación final, ¿no? Entonces, nuestro resultado es este, ¿no? Y ese es el esquema que metimos. Seguimos trabajando con EBODAG, y si el día de hoy hubiera sido el concurso, sin usar conocimiento extra, solamente usando la base de datos que dieron el conjunto, este hubiera sido nuestro resultado. Aquí estoy sobreusando el nombre de EBODAG, pero básicamente aquí EBODAG lo que está haciendo es en lugar del SVM y no hay conocimiento externo, ¿no? Entonces, el reto es, ok, pues a veces está funcionando meter conocimiento externo, a veces simplemente cambiar el clasificador es la onda y funciona mejor. Entonces el reto es, si ya llegas aquí, pues entonces le metes más conocimiento extra a este problema y deberías de estar por acá, ¿no? Entre los primeros lugares. Vuelvo a repetir, esto fue post-mortem, o sea, ya, el concurso ya ha pasado, ya nos habíamos quedado aquí, pero bueno, hubiéramos tenido más chancecita, ¿no? Sin hacer nada extra. Y aquí se ve más claro, en el Cemeval. Aquí están estos fueron todos los que concursamos, y por acá hay otros que los del concurso dijeron, ahí yo pongo la línea aquí, todos los que estén abajo de mí los quito. Entonces ya ni los pusieron ya ni siquiera, digamos que no calificaron al concurso final. Y aquí es interesante. Esta es nuestra participación, es lo que les comento. Aquí hay un montón de conocimiento extra, más o menos, empezamos con 100, empezó Eric con 1,000 millones, luego los bajó empezó Sabino con 1,000 millones, luego Eric los bajó como a 100 millones, y luego llegué yo y dije, me quedo con 11 millones. No me importa qué hicieron estos muchachos, yo no les voy a hacer caso. Y con 11 millones, juntamos esos 11 millones, se generaron pues, como 200 SVMs diferentes, y esos 200 SVMs se juntaron con EBODAG, y esta es nuestra participación. Y si no hubiéramos hecho todo eso, si no hubiéramos hecho el algoritmo base que habían mencionado, BAMSA, con los datos originales del concurso, es esto, ¿no? Esta es su posición de ese algoritmo. Entonces, no está aquí la grafiquita, pero aquí viene la siguiente, ¿no? En el PAN, uno dice que tenemos una mejor posición. En el PAN, a mí me hubiera gustado, no, el grupo es medio exigente, ¿no? Entonces, si tú haces una buena cosa y llegas aquí, o sea, eres lo mejor que entre grupo pudimos, vas en primer lugar en el artículo, ¿no? Entonces aquí iré como en segundo o primero, ¿no? Y ya después llega el PAN, y entonces uno está trabajando, hay competencia, y iba como ganando todo el rato, y en los últimos 3 días llega acá Eric, y me despanca, y me manda al último lugar. Entonces voy al último lugar en el PAN, pero lo importante de todo esto es que EBODAG no funcionó. O sea, porque esa es la parte que yo pruebo. Yo pruebo la parte de clasificación, ¿no? Entonces, la parte de clasificación con evolutivos. Entonces, la parte de clasificación con evolutivos que en otras competencias sí había dado, en el PAN simplemente no dio para ser el que iba. Era poquito, ¿no? Aquí, por ejemplo, EBODAG solito está un poquito adelantito de BAMSA, pero un poquito, o sea, tan poquito que poner otra flechita hubiera sido tonto, ¿no? O sea, no vale la pena, ¿no? Entonces, de las cosas que uno tiene que preguntarse es, ¿en qué momento en qué momento vale la pena usar conocimiento externo? Bueno, esos son los retos, ¿no? ¿Cómo uso ese conocimiento externo? ¿Cómo mejoro el sistema de clasificación? Algo que no mencioné, porque pues, si no vendo, una máquina de soporte vectorial es súper rápida a comparación de esto, ¿no? Gracias a Dios acá tenemos un clúster. Y ¿cuáles son las representaciones que tenemos que hacer? ¿Qué representación es la que tenemos que hacer? Pero esa parte la resuelve tanto Eric como Sabino. Y bueno,
Dentro de las conclusiones, les hablé un poquito de programación genética, les hablé un poquito de los intereses del grupo en clasificación, de categorización de texto, y una parte que no hablé específicamente, pero hablamos con resultados, es el problema es el uso de competencias para cuestiones de investigación, ¿no? O sea, uno siempre al final dice, bueno, voy a, yo soy bueno porque yo digo que soy bueno. No, pues hay que compararnos con los demás. Las competencias ayudan mucho a saber, a quitar egos. Uno dice, ay, yo lo que hice está padrísimo. Y llega uno y pues obtiene el 10º lugar, ¿no? Entonces dice, ah, no, pues por lo menos hay 10 fulanos que hacen mejores cosas que uno. Entonces hay que seguir trabajando. Es una forma de medirte de manera ciega y justa contra todos. Si quieren bajar o instalar lo que hemos estado platicando, bueno, aquí ya lo había mencionado Erika, entonces ya no me detengo. Y por mi parte, pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguramente hay muchas por allá. Bueno, yo tenía un par de preguntas al respecto de esto. Nosotros hemos tratado de ocupar algoritmos genéticos para optimizaciones en el trabajo y la verdad es que tardan muchísimo tiempo. Te iba a preguntar sobre precisamente el desempeño computacional, es algo importante y veo que están desarrolladas en Python. ¿Tienen soporte para poder distribuir el cómputo sobre un clúster? Porque pues sí son bastante tardados. La última vez que ocupamos uno de estos nos tardó unas 4 horas para hacer una optimización, 5 horas. Todo depende. Bueno, esto es para aprendizaje supervisado. Para aprendizaje supervisado y está hecho sí en Python como el esqueleto. En realidad está hecho en las operaciones ya básicas, están hechas en Python que se traslada a C. Y bueno, es bastante eficiente. El problema pues es que se evalúan muchas cosas, ¿no? O sea, entonces, pues digamos que una optimización es muy normal que te dure una hora. O sea, 2 horas es muy normal. Y que una máquina vectorial te entregue un resultado en 10 minutos, sí, es un costo tradicional. Lo que se está haciendo es lo más eficiente que se puede en programación genética, porque evaluar un individuo te cuesta, básicamente te cuesta nada más el número de ejemplos que tienes O a la n. Y evaluar un individuo en programación genética tradicional te debe de costar el logaritmo del número de nodos que tiene ese árbol por el número de elementos que tienes en la base de ejemplos. Eso no te dijo nada, pero es muy eficiente. O sea, ya más que eso no se puede hacer. Comparando, por ejemplo, EVODAG con una red neuronal recurrente o convolucional, ya ahí la diferencia en tiempo no es tan grande. O sea, ya estamos hablando de que si está muy bien implementada, pues sean cuestión de minutos de diferencia, ¿no? Entonces, bueno, ya, pero pues en general, como un optimizador, no, pues no. Esto es como comparado con redes neuronales. O sea, supongo que esto sí presenta muchas ventajas de transparencia algorítmica, o sea, que puedes consultar todas las etapas del proceso una vez que está realizado. O sea, sí da muchísima... O sea, la pregunta es que si en ese aspecto de transparencia algorítmica es mejor que una red neuronal como para poder tomar decisiones a partir de los resultados del algoritmo en situaciones críticas donde tengas tú después que volverle a preguntar al algoritmo en caso de que haya algún un resultado extraño o algo así. A ver, no lo hacemos nosotros, porque lo que nos importa es el resultado en sí y no el algoritmo, no el modelo de aprendizaje, pero sí se puede. O sea, al final una red neuronal, bueno, pues es una matriz y lo multiplicas y se acabó, ¿no? Y acá la estructura te puede dar una mayor idea de qué es lo que está pasando, porque estás viendo las ecuaciones y no necesariamente todos son
multiplicaciones de matrices, ¿no? Entonces sí te puede dar una mejor idea, pero literalmente hay que evolucionar, o sea, tu proceso evolutivo tiene que tener en cuenta que tú al final quieres entender lo que sacó. Y ahí, bueno, pues pues es un proceso pues de iterativo donde hay que estar moviendo parámetros y... Pero una contra otra, digo, en ese sentido yo la veo como muchísimo más competitiva en el sentido de mirar hacia atrás. Digo, así, si tomas una decisión para una política pública o algo así, es muchísimo más eficiente hacer esto. Entonces, digo, las decisiones son más fáciles de evaluar. ¿Tienes más conocimiento del modelo y de cómo se está modelando? Sí. Sí, o sea, la respuesta es sí tienes, y tienes la facilidad de poder conseguir un modelo o de encontrar un modelo que sea entendible por un humano, lo cual te daría tranquilidad de que la decisión que estés tomando, pues, tiene algún sentido, ¿no? Entonces, esa en realidad es una de las ventajas que se manejó en programación genética desde sus inicios, ¿no? De que tú tenías, que era un modelo de caja blanca y que tú tenías conocimiento de él. La realidad es que para hacer eso, pues hay que inducir mucho ese problema. Y nosotros como grupo no inducimos eso, y entonces las gráficas, los grafos que te quedan, no, lo vieron, ¿no? El del iris, no es trivial. Entonces, ya que llegas a ese nivel de gráficas y tienes una red neuronal, ¿cuál es mejor? Así ya en entender, híjole, pues es muy subjetivo. Gracias. Yo vengo del área de biología y quería retomar algo que mencionaste un poco de pasada de los concursos. En biología están los Dream Challenges, que pueden ser de todo. Pueden ser, por ejemplo, de análisis genómico, que es análisis de secuencias, pueden ser de GWAS, que es más o menos clustering, pueden ser de inferencia de redes. Y a través de estos Dream Challenges tan diferentes han aparecido patrones. Por ejemplo, tiene ya casi 10 años que todo Dream Challenge tiene dos pruebas. Una prueba donde puedes incorporar información externa, en nuestro caso bases de datos, Genontology y cosas así, y una prueba sin información externa. Entonces, por ejemplo, esto que es muy importante. O, por ejemplo, otra cosa que ha salido de los Dream Challenges es que muchas veces la mejor solución lo obtienes tomando los N mejores participantes y uniéndolos. Entonces la mejor red, la mejor set de genes, pues es el que obtienes de juntar varios procedimientos y compararlos. No sé si en su área han visto cosas así que empiezan a emerger de los concursos, como patrones generales que nos hablen de cómo solucionar un problema más allá de la herramienta específica, sino más global. Sí, yo creo que es lo mismo. Lo mismo que pasa aquí. Aquí en este particular concurso te dejan usar lo que sea. O sea, conocimiento extra o no conocimiento extra. En otros no te dejan usar conocimiento extra. Lo que sabemos es que si no usas conocimiento extra, te quedas por aquí. Bueno, a lo mejor vamos a pensar que no somos los mejores, ¿no? Pues a lo mejor te quedas aquí, ¿no? Y usas extra y te quedas por acá, ¿no? Y luego ves estos y realmente lo que estás, o sea, ya yo no soy el que lo hice porque acá mis compañeros son más obsesivos, mucho más obsesivos. Y entonces empiezas a analizar qué hicieron ellos. Realmente no encuentras nada. Entonces, nada, realmente no hay una gran diferencia, ¿no? O sea, no hay una idea revolucionaria, ¿no? Pero de todos modos, sí, en el PAN lo vimos el primero y el segundo, y hasta nosotros éramos pura suerte, ¿no? O sea, no, o sea, bueno, sí, suerte, ¿no? Si igual quedamos en primero. Pero no tomas ninguna información extra, ¿no? Lo cual único que comprueba es que se están haciendo, como que esas técnicas están en la punta y que se están haciendo las cosas bien. Y bueno, llegará un momento en que alguien se vota y entonces todos estamos aquí y hay alguien acá y entonces a ese sí hay que voltearlo a ver, pero es más o menos lo mismo que tú me estás comentando. O sea, si juntaras todos estos, a lo mejor mejoras, pero pues vas a mejorar tantito. Aunque la ciencia se basa en el principio de que lo puedes reproducir, son irreproducibles los papers. O sea, lo que ellos proponen
no lo puedes repredecir. ¿Por qué?